Muy buenas tardes. En primer lugar, mi agradecimiento a jóvenes europeístas y federalistas de Madrid por su amable invitación para participar en este evento ciudadano y muchas gracias también a don Miguel Gutiérrez y al Grupo de Ciudadanos por darnos este espacio tan fantástico para compartir ideas. Para mí es un honor, y lo digo sinceramente, poder compartir un espacio físico con personas comprometidas que, en lugar de empezar un puente, pues deciden reunirse para hablar de política con mayúsculas. Y me da mucha satisfacción poder estar aquí, aunque sea un par de horas y luego tengo que volver a Bruselas, pero me da mucha satisfacción personal participar en este evento. España necesita a la Unión Europea para progresar, para seguir creciendo como país y como sociedad, y Europa necesita también a España como un país muy importante en la Unión Europea y como uno de los países más europeístas que tenemos en la Unión Europea. Eso es una alianza fundamental. Entonces, el trabajo que hacéis desde los movimientos europeístas y aquellos que le prestáis el apoyo a estos movimientos, pues es fundamental para el futuro del proyecto de la Unión Europea. Si estoy hoy aquí hablando con vosotros es porque la protección de datos y el Reglamento General de Protección de Datos en particular se ha convertido en un referente a nivel mundial de lo que es la apuesta de una sociedad por proteger los derechos fundamentales y los derechos digitales de las personas. En la Unión Europea hemos sido pioneros en la protección de datos. Primero adoptamos una directiva en los años 90, que fue cuando yo empecé a trabajar en esto, ya llevo más de 20 años en la protección de datos. Y entonces hicimos una ley fantástica que no conocía absolutamente nadie. Con el Reglamento General de Protección de Datos modernizamos la antigua Directiva de Protección de Datos al Internet, porque negociamos la primera Ley de Protección de Datos antes del Internet. Modernizamos la protección de datos al Internet y además conseguimos que todo el mundo conozca a la protección de datos. Ese ha sido el segundo avance. Yo me he pasado los primeros 10 años de mi vida en Bruselas explicándole a la gente lo que hacía. Ahora hasta mi frutero sabe lo que es el GDPR, o sea, es una cosa increíble. Y ahora estamos en un tercer reto, que es el reto de, tenemos una ley fantástica, tenemos un conocimiento de la población, pero ahora tenemos que conseguir que la ley se aplique y se aplique de manera efectiva. Y como ha dicho Miguel Gutiérrez, se trata de proteger a los ciudadanos, pero también de no asfixiar a nuestras empresas ni a la competitividad de las empresas españolas en Europa y en el mundo. Hay que encontrar un equilibrio. En el centro está siempre la virtud. Entonces, es en eso lo que estamos ahora y es lo que yo quería compartir con vosotros, lo que está haciendo la Unión Europea en ese tercer paso de aplicación efectiva de la ley. Y algo importante que vamos a hacer es que el Supervisor Europeo de Protección de Datos, los días 16 y 17 de junio del 2022, va a organizar una conferencia internacional precisamente para tratar del tema de la aplicación efectiva de los derechos digitales. ¿Y por qué estamos haciendo esto? Pues por lo mismo que se dice en el título de esta jornada. ¿Qué me estás contando? Tenemos que tener una ley que se aplique de verdad y que se aplique a los actores internacionales que vienen a vender sus productos en Europa y que se aplique de manera coordinada, sino de manera centralizada. Y estamos todavía muy lejos de conseguir eso, por lo que verdaderamente todavía estamos en la fase ¿qué me estás contando? Tenemos que pasar a la fase de os vamos a contar lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, hay que pasar de las palabras y las declaraciones a la acción y por eso necesitamos reguladores plenamente independientes, con personal cualificado, con suficientes recursos para hacer su trabajo y, por favor,
ajenos a cualquier tipo de injerencia política. Cuando uno va a un hospital, lo que quiere es un cirujano que sepa operar, no un señor que pertenece a un partido político. Pues cuando estamos tratando con los derechos digitales de la ciudadanía y la competitividad de las empresas españolas, lo que necesitamos es una persona que sepa de esto y no un señor que ha estado en determinados congresos de determinados partidos políticos. Eso es algo fundamental que desde aquí yo hago un llamado para que, en la medida de lo posible, se escuche y se expanda, porque lo que son organismos reguladores son organismos técnicos para técnicos, y los que son organismos políticos para los políticos. Pero si empezamos a contaminarlo todo, vamos para atrás, como los cangrejos. ¿Qué estamos haciendo desde Europa para ayudar con esto? Pues lo más importante que estamos haciendo es tratar los problemas de verdad que tiene nuestra sociedad digital, porque a menudo se trata el síntoma, pero no la enfermedad. Y los síntomas, pues los ha explicado muy bien don Miguel Gutiérrez. Tenemos un problema gravísimo de desinformación, tenemos un gravísimo problema de polarización en nuestra sociedad, tenemos problemas gravísimos de falta de protección de la privacidad de las personas. Esos son los síntomas. Pero ¿cuál es la base del problema? La base del problema es que tenemos un Internet que, en vez de tener bases de datos, tiene basureros de datos. Es un Internet totalmente desregulado que no piensa en el impacto que esa tecnología pueda tener sobre los individuos, que está pensado única y exclusivamente para el impacto que pueda tener sobre la cuenta de beneficios de unos cuantos operadores. Y es por eso por lo que Miguel Gutiérrez lo ha dicho muy claramente. Twitter y el señor Trump. ¿Cómo puede ser que sea una empresa privada la que decida si el señor Trump puede hacer o no determinadas declaraciones? ¿Qué me estás contando? De eso es de lo que estamos hablando. Hemos llegado a una situación de problemas serios. Y en el fondo lo que tenemos, y esta es la reflexión que a mí me gustaría compartir con todos ustedes, es que estamos como entregados a una especie de fatalismo tecnológico. Es como que, bueno, esto es así, no se puede hacer nada, en Internet no existe la privacidad. No. Por supuesto que se puede hacer mucho y por supuesto que se debe de hacer mucho. De la misma manera que una empresa como Amazon tiene una tecnología espectacular. Yo vivo entre Bruselas, Málaga, ayer estuve en Edimburgo para la graduación de mi hija. Amazon me encuentra cuando yo pido un pedido sin ningún problema. Y mis tarjetas de crédito funcionan sin ningún problema. Y todo funciona de maravilla porque tiene una tecnología fantástica. Ahora bien, cuando trato de ejercitar mis derechos como consumidor, uy, eso es muy complicado. Es que es muy gravoso. Es que nada se puede hacer. Claro que se puede hacer. Lo que pasa es que hay que tener la voluntad política de hacer ese tipo de cosas y obligar a las empresas a que pongan los valores éticos en el centro de su funcionamiento. Y eso es lo que hemos intentado hacer desde la protección de datos con este principio que se llama la protección de datos por diseño. Y es lo que ahora estamos intentando trasladar al concepto de inteligencia artificial, que yo llamo la dignidad del individuo por diseño, que es un concepto que todavía no ha nacido, pero espero que pueda nacer pronto. Y además, en Europa, como bien ha comentado Miguel, estamos intentando atacar los derechos digitales desde varios puntos de vista. Ya tenemos una buena ley de protección de datos, pero también tenemos una ley de mercados digitales, que es la manera de impedir el monopolio y que una empresa tenga un control total sobre nosotros. Es decir, lo que estamos intentando es que si uno... Yo recuerdo un día que estaba en Bruselas viendo películas con mi familia en una plataforma y en un momento dado me salió un pop-up diciendo: ¿acepta usted las condiciones de privacidad de nuestra plataforma? Si las acepta, sí. Si no, se desconecta usted de nuestra plataforma. Digo, madre mía.
Pues me están dando un montón de opciones, porque prácticamente no hay más que esta plataforma ahora mismo disponible. Es decir, que no, eso no puede ser así. La Ley de Mercados Digitales es muy importante. Y luego también tenemos la Ley de Servicios Digitales, que lo que trata es de responsabilizar a las empresas sobre los contenidos y hacer una especie de fomentar la transparencia. Esto es lo que llamamos nosotros un enfoque holístico para solucionar el problema. A más libertad de competencia, más protección de datos. A más protección de datos, mayor libertad de competencia. El mejor ejemplo es la interoperabilidad. Si yo me puedo pasar de una compañía a otra fácilmente, pues estoy fomentando la competencia en esas compañías. Pero a día de hoy, ¿cómo me paso yo de Facebook a otro sitio? ¿Cómo paso yo mis posts? Eso no existe y, por lo tanto, es imposible para mí salirme de esa plataforma. En definitiva, lo que nosotros predicamos desde Bruselas es algo muy europeo y muy español. Es lo que yo denomino el humanismo digital. No sé si saben que el concepto humanista nace en España, nace en el debate en Valladolid, cuando España, Europa, el mundo viejo, se encuentra con un nuevo mundo donde hay unos nativos que viven allí. Entonces surge la pregunta, ¿es que estos seres que hay ahí en América son personas? Y eso se debate en Valladolid y se llega a la conclusión de que sí, son personas. Y luego se debate, ¿y es que esas personas tienen los mismos derechos que los españoles? Y la conclusión, en 1514, no sé, es sí, esas son personas y tienen los mismos derechos que los españoles. Ese es el nacimiento de los derechos fundamentales y ese es el nacimiento del humanismo que va a transformar el mundo. Bueno, pues ahora lo que necesitamos es un humanismo digital, es decir, llevar esos principios a la tecnología y a las grandes corporaciones para que comprendan que el futuro de nuestra sociedad pasa por ese enfoque profundamente humanista. Y en ese sentido, por ejemplo, tenemos que ser muy cuidadosos con algunos aspectos tecnológicos. A mí el ejemplo que más me gusta poner es el de la identificación biométrica remota, es decir, las cámaras que tienen reconocimiento facial inmediato. Esto es una tecnología barata, perfectamente accesible, que está ahí. Si permitimos que nuestras plazas, nuestras calles, nuestros aeropuertos se llenen de estas cámaras de reconocimiento facial instantáneo, nos habremos cargado de golpe y porrazo el concepto de anonimidad que lleva acompañando a la raza humana desde su nacimiento. Esto es bestial y si no se hace algo, pues en 2 o 3 años podremos estar viviendo en una sociedad de tintes claramente orwellianos. Es decir, que no es un debate teórico o filosófico, es algo que está pasando y que necesita una respuesta clara y contundente de las autoridades de protección de datos, que son los que tienen que concienciar a la población y, en definitiva, a la clase política para tomar decisiones de ingeniería social, porque esto es verdaderamente ingeniería social. Con lo cual, y por no extenderme, y porque aquí de lo que se trata es hacer un ejercicio de inteligencia colectiva, que sean ustedes los que aporten estas ideas y se pasen a los que toman las decisiones, les agradezco muchísimo su atención y termino como empecé, su participación política en el comienzo de un puente. Muchísimas gracias.